El sello francés Buddha Music acaba de publicar el álbum Las Flores del Sol del grupo afrocolombiano Nila Maye, formado por una francesa y por colombianos residentes aquí en Francia, originarios de Santa Marta, Guapi, El Cabuyal o incluso Bogotá. Jaime Andrés Salazar, músico y antropólogo, ha asumido la dirección musical. Virgencita linda, tú me vas a escuchar, yo te estoy cantando, yo te voy a rezar. Cumbia para mi gente. Y para hablarnos de este disco de música afrocolombiana y de su trayectoria musical, Jaime Andrés Salazar ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, Jordi. Muchas Y sobre gracias. todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hombre, no, un gusto. Digamos que Jaime Andrés Salazar ha venido acompañado del cantante La Wey Segura. Buenas tardes, La Buenas Wey. tardes, Jordi. Y sobre todo, también muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho gusto. Permíteme que explique antes que nada que Jaime Andrés Salazar ha nacido en Bogotá en 1984 y que vas a estudiar saxofón en la Universidad Javeriana. Pero es cierto que con solo 14 años ya tocabas en la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de Colombia. Sí, El lo que saxofón, pasa, me imagino. efectivamente, yo empecé a estudiar saxofón, justo empecé a mis 14 años y empecé en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia, tenía una escuelita. Y ahí yo empecé a estudiar saxofón e inmediatamente, como funcionaba bien, me invitaron a participar inmediatamente con la orquesta infantil y con la juvenil, y entonces pude pues, hacer obras muy, muy, muy interesantes con ellos. Imagino que el repertorio de la Orquesta Sinfónica de Jóvenes está lejos de la música tradicional afrocolombiana, Bastante, ¿no? bastante. Y sobre todo la música del saxofón. El saxofón es un instrumento completamente reciente, entonces siempre se ha dedicado. En obras clásicas solo funciona con algunos compositores. Por ejemplo, yo me acuerdo que lo que toqué mucho fue Gershwin, tocamos por Gambes, también tocamos Ravel, Los impresionistas. los impresionistas. Pero luego se empezó a utilizar el saxofón también en las adaptaciones de música colombiana o música popular, pero que fue orquestada. Entonces sí, es un... Jaime, ¿qué fue lo que te sedujo del saxofón para que lo escogieras como instrumento? Pues, no sé, fueron dos cosas. Primero, yo siempre estaba interesado en los instrumentos de viento y yo quería inicialmente estudiar trompeta, pero el saxofón fue un instrumento que permitía manejar una gama mucho más amplia porque podía estar tanto en el jazz, tanto en la música contemporánea, tanto en la música clásica, y me sedujo el sonido que tenía y sobre todo la posibilidad y la similitud con la voz, y no es un azar que terminé cantando también luego al final. Imagino que el jazz era tu música favorita en aquel entonces. El jazz me gustaba, pero yo tengo que admitir que lo que siempre he preferido es la música popular y la música realmente que constituye como la alegría del pueblo, con la que nos reunimos a bailar, a comer, a bailar, a discutir. La música bailable, como se le llama. Exactamente, la música de todos los días. Jaime, en 2002 vienes aquí a Francia para continuar tus estudios de saxofón en el Conservatorio de Lyon. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que te atrajo de Francia para venir aquí a estudiar? Pues mira, lo que pasa es que el saxofón clásico se desarrolló principalmente en Francia. A pesar de que el señor Sax, el inventor, Es belga. era belga. Sí, efectivamente, pero él desarrolló eso con una empresa y con muchos músicos parisinos principalmente, lo que desarrolló una escuela mundial de saxofón clásico. Entonces, la escuela de Lyon es una de las escuelas más importantes en el mundo y yo tuve la fortuna de entrar a estudiar con este profesor que se llama Jean-Denis Michat en el Conservatorio de Lyon, y yo era como un niño muy determinado. Yo dije, quiero ser saxofonista. De nada sirve que en Colombia sea buen saxofonista si juego cuando salgo, no me doy cuenta de cuál es la realidad. Entonces decidí mandarme un poco a la boca del lobo a aprender y acá estoy. Fueron difíciles esos años allí en Sí, Lyon. no fueron fáciles. La adaptación es muy complicada, las diferencias de nivel. O sea, yo empecé la música con 14 años y empecé con unos medios muy diferentes. Nosotros en la época no teníamos tanta tecnología o tanta intercambio de comunicación que nos permitía adquirir conocimientos. Entonces todo era muy intuitivo o que algún profesor de una masterclass nos dijo que o tal. Entonces llegar acá a confrontarse a un nivel de niños que empiezan desde los
6 años con un profesor máquina que les da toda su rigor, tienen un conservatorio que les permite desarrollarse bastante bien, pues fue un choque muy fuerte y aunque yo venía muy motivado, pues tuve que trabajar muchísimo para poder acabar y seguir. Jaime, paralelamente a la música te interesas por la antropología, estudias antropología. Imagino que tiene que ver con tu amor por la música tradicional, ¿no? Efectivamente, ¿no? Como yo te decía ahora, aunque siempre estuve irrigado por el jazz, por la música clásica o por la música culta o por el arte en general, a mí siempre me ha gustado la calle y siempre me ha gustado la fiesta, me ha gustado el compartir con la gente. Y precisamente cuando empecé a acabar todos mis estudios de saxofón clásico y todo eso, había un pedacito de mí que estaba incompleto y empecé a estudiar esta música, pero de una manera informal, a interesarme cómo se fabrican los instrumentos, cómo vive la gente. Y luego fue que empezó a tejerse una reflexión en mi cabeza que me llevó a la antropología y es precisamente encontrar herramientas de lectura que yo no tenía para poder compartir con ellos de una manera mucho más profunda. Cuéntanos, volviendo al disco que acaba de publicar Buddha Music, Las Flores del Sol, ¿cómo nace el grupo Nila Mayé? A ver, el grupo Ni la Mayé nace, primero que todo, yo siempre he tenido tentativas, ¿no? De hacer grupos de música tradicional, entonces hace unos años montamos un primer grupo en León con una gente, luego montamos otro, hasta que precisamente por todo el trabajo de tesis, de investigación que yo he realizado, constituí un repertorio de composiciones y colectajes, en el cual dije, bueno, yo creo que ya es el momento de dar un paso adelante. Entonces hubo muchas circunstancias que se cruzaron. Primero, por ejemplo, que la Güey precisamente acababa de llegar a Francia, porque es un recién llegado relativamente, pero cuando lo llamé para que hiciera parte, empezó. Nosotros no tuvimos la oportunidad de cruzarnos en Guapi hace 7, 8 años, pero fue un cruzón así. Yo me acuerdo de él, él no se acuerda de mí, porque uno se acuerda es por la fiesta. Entonces justamente él estaba, yo había tenido unas alumnas y unas compañeras que estaban cantando, que se habían interesado, entonces les dije, bueno, vamos a montar un grupo que haga las cosas bien, tratemos de hacerlas como con amor, con gusto, y sobre todo lo que yo quería era que el grupo pudiera desarrollarse sobre la música de las dos costas, tanto de la costa atlántica, la costa caribe y la costa del Pacífico. Entonces logramos yo empecé a hablar con la Güey más o menos desde septiembre, octubre del año pasado, y luego hicimos un trabajo de residencia para constituir el repertorio fuerte, y luego grabamos, y ahora estamos muy contentos porque el resultado pues nos llena, a mí me llena de alegría. Jaime Andrés Salazar, nos decías que te sentías un poco disminuido técnicamente cuando llegas a estudiar saxofón aquí. En cambio, rítmicamente seguro que lo superabas, ¿no? Esos niños que tocaban el saxofón. Pues rítmicamente sí, uno tiene un entendimiento del ritmo, no sé, es muy diferente. Es bastante extraño esa relación y hoy a mí me toca trabajar en los conservatorios donde trabajo, de entender ese desfase. Y es verdad que yo creo que se le acredito todo eso a las oportunidades de intercambio corporal desde el baile o desde el juego que tuve desde niño. Yo me acuerdo que yo crecí bailando con mis tías, con mi abuela, con mis primas y el movimiento era algo que siempre estaba permitido. Nunca me dijeron, y mis padres nunca me prohibieron, quédese quieto, sentado, no. Siempre me permitieron, o sea, me dijeron, hay un sitio para cada cosa, pero cuando pueda disfrute. Entonces, Como nos decías, das clases en muchos conservatorios, en varios conservatorios aquí en Francia. ¿Cómo reciben los alumnos franceses, los niños franceses, esos ritmos que están tan lejos un poco de su realidad cultural? pues lo ¿Les reciben cuesta? primero que todo, encuentran grandes dificultades a entender las lógicas propias, ¿no? De superposición, porque todo funciona realmente desde el entendimiento de un todo. ¿M? Entonces, al principio se les hace difícil, pero depende de las edades. La verdad, he tenido oportunidades de trabajar con niños muy pequeños que son esponjas y reciben eso de una manera muy natural, muy tranquila, en la que fluye simplemente. Cuando empieza el proceso de intelectualización, más o menos ya cuando empiezan a ser adolescentes o incluso cuando ya son profesionales, ya empieza a dificultarse porque empiezan a ver la relación de diferencia que existe entre su patrimonio y lo que les estamos proponiendo. Entonces, es bastante curioso eso.
Volviendo a la música afrocolombiana, los esclavos que llegaron en el siglo XVII, XVIII a Colombia no estaban dispuestos a perder sus raíces y su cultura, ¿no? A pesar de que los religiosos españoles llegaron a quemarles más de 30 marimbas, ¿no? ¿Es cierto Efectivamente. eso? Pues hombre, sí, tenemos la fortuna que justamente el disco está acompañado, el librito, está, pues tuvimos dos investigadores que escribieron, Carlos Miñana, que es un investigador colombiano que trabaja en la Universidad Nacional, que nos hizo más o menos un panorama sobre las músicas afrocolombianas en Colombia, el cual explica justamente ese suceso de que durante la conquista y después toda la parte de la evangelización, los católicos intentaron limpiar o arrasar o sí, no sé cómo llamarlo, de qué manera, pero homogeneizar de una manera bajo una cultura modelo. Entonces quemaron muchas marimbas y quemaron muchos instrumentos. Lo que siempre fue bonito fue ver que cualquier proceso que se implementó siempre encontró un movimiento de respuesta, el cual permitió que se salvaran algunas manifestaciones, se modificaran y empezaran a construirse nuevas identidades sonoras entre toda la gente que llegó al territorio. Estábamos escuchando uno de los cortes de tu disco, Plegaria. Es un rezo católico, finalmente, ¿no? Hay Sí, un sincretismo que se instala en aquellos años. no, la verdad es que la cultura católica ahora es dominante en todas las costas y es realmente un eje de vida. Precisamente esa canción yo la compuse después de un intercambio con una señora en Tumaco, porque es una cosa maravillosa. Pues yo no sé si es maravillosa, pero estaba hablando con ella y me decía, no, imagínese que se me murió mi hijo, e imagínese que me quedé sin casa, y me contó una cantidad de dolores y de desgracias, pero después de cada frase de dolor siempre había pero con la ayuda de Dios y con la... Entonces yo dije, yo tengo que escribir esto, tengo que ponerlo en música porque es muy bonito ver cómo la fe se vuelve una respuesta y cómo finalmente alimenta el espíritu de una manera, ese catolicismo y esa religiosidad en Colombia que da sentido a muchas cosas. Si los instrumentos de la música afrocolombiana son marimbas, tambores, la voz desempeña también un papel muy importante, ¿no? Tenemos con nosotros, como decíamos, a la Buey Segura. ¿Qué significa para ti la voz en esa marabunta de ritmos colombianos? Bueno, la voz, como en todo, y sobre todo en la música tradicional, pues es muy importante. Eh, Primero que todo, yo soy músico percusionista, intérprete de marimba de chonta. Con el tiempo, mi maestro, un guapireño, que se llama Héctor Sánchez, me dio la oportunidad de cantar un currulao algún día cuando estábamos estudiando en la Casa de la Cultura de Guapi. Y a partir de ese momento empecé como a desarrollar esa habilidad para cantar, ¿sí? Sobre todo que el que toca marimba canta. Eso va de Exactamente, la mano y tenemos aquí uno de los exactamente, pioneros de la joven generación de marimba. Y voz. exactamente. En el formato tradicional de la música del Pacífico Sur colombiano, normalmente el formato va acompañado de 4 a 6 cantadoras, acompañadas de un instrumento brillante que se llama el guasa. La voz siempre será importante en cualquier formato de música tradicional colombiana, siempre. Antes de entrar en el estudio hablábamos de los problemas de las comunidades afrocolombianas. Había problemas en el siglo XVIII, pero en el siglo XX, XXI también, ¿no? Con la guerra, los desplazados. La música sirve un poco para exorcizar esos problemas. Sí, efectivamente, como en todos los países del mundo, porque ahora que vivo acá, por ejemplo, digamos que Europa está viviendo problemas de desplazamiento brutales, al igual que en Colombia y que en todos los países de Latinoamérica. Siempre la música será ese refugio y fortaleza para decir aquí estamos y representar, digamos, a la raza humana de una manera resistencia y fuerte. Claro que sí. Volviendo a Jaime Andrés Salazar, ¿cómo va a ser recibido en Colombia este disco? ¿Hay discos de este estilo en Colombia o no? Hay discos que por temáticas, es decir,
los grupos, hay una discografía inmensa y hay gente que hace un trabajo maravilloso, tanto de la costa atlántica como de la costa pacífica. A mi conocimiento, no creo que exista un grupo que se reúna con los dos repertorios. Efectivamente, hay grupos que se inspiran de las dos costas y que van a revisitar la música desde el jazz o desde el rock, o van a implementar instrumentos electrónicos o temperados como el piano, el bajo, la guitarra, etc. La voluntad de Nila Maye es precisamente tratar de guardar los formatos que se nos transmitieron como tradicionales, es decir, con los que acostumbramos escuchar esta música como tradicional y folclórica, y reunirlos en un mismo espectáculo o en un mismo grupo. Pero efectivamente hay grupos maravillosos y ahorita hay una onda tanto de jóvenes locales como pues, que vienen de las regiones, de jóvenes que vienen de sus propias regiones, como de gente de la capital que ha investigado, que se ha interesado por estas músicas, que están haciendo trabajos maravillosos, y nosotros queremos ser un granito más a todo este movimiento que está disfrutando del sonido que dan las regiones. ¿Habéis intentado conservar la pureza de la tradición o no? Esa pregunta es muy, muy importante. Yo no sé si hay una voluntad de pureza, pero hay una voluntad de restitución. Yo no creo mucho en la pureza, porque la pureza me lleva a pensar que existe un punto cero puro y otro no puro. Pero lo que sí queríamos con este disco era, sobre todo, poder transmitir la misma sencillez, la misma complejidad, la misma alegría, la misma melancolía que yo encontré cuando fui a trabajar con ellos. Porque es una música que puede pasar de fases alegres a tristes, de dolor a alegría. Y yo lo que quería hacer era restituir lo mejor posible todas esas vivencias de toda la gente con la que yo he compartido y con las que hemos vivido desde hace, pues yo al menos desde hace 8 años he tejido unos lazos muy grandes. En fin, pues ya lo saben, el disco Las Flores del Sol del grupo Nimayé ha sido editado aquí en Francia por el sello Buda Music. Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Lawey. Y si queréis volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, o también en el invitado de RFI, naturalmente en Facebook. Y sobre todo, permitidme darle las gracias a Vincent Vito, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Y nos vamos a marchar con uno de los cortes de vuestro disco, Las Flores del Sol. Regresa, pues. Gracias y mucha suerte. Muchas gracias, Muchas Jordi. gracias. Esta noche he venido sin llegar. Yo no te encontré.
me metes